Entonces, abrimos Stata, abrimos un do file, ¿no? Recordemos que para abrir un do file, luego de abrir Stata, vamos acá a este símbolo que dice abrir nuevo editor de archivos do, donde el botoncito tiene una forma de una hoja con un lápiz. Entonces, acá está la interfaz de Stata, donde van a salir los resultados, las variables, la información de lo que estamos trabajando. Y acá al costado tenemos una hoja en blanco que se le conoce como el do file, donde vamos a colocar la información de nuestro código, ¿no? Las órdenes que le vamos a dar a Stata. Voy a ponerle acá primero, acá vamos a poner que esta es la sesión número 3. ¿Y qué más? Bueno, ya conocemos que para poner comentarios iniciamos con un asterisco la línea y luego se convierte esa línea en color verde. Cuando aparece algo verde es porque es un comentario, no es una orden. Guardo esto, voy a guardar. En este caso voy a guardar todo en esa carpeta que voy a crear que se va a llamar sesión 3. Sesión 3. Y mi do file lo voy a guardar como sesión subguión 3. Listo. Ok. ¿Qué más? Cuando iniciamos un do file, siempre limpiamos el entorno de Stata. ¿Por qué? Porque puede ser que haya información preguardada, no sé, una base de datos preguardada, algún tipo de resultados guardados. Entonces, limpiamos el entorno de Stata con clear all. Y para correr esa orden, teníamos que seleccionar esa línea y apretar acá ejecutar selección o simplemente seleccionar y poner control D en sus teclados para que funcione, ¿no? Acá aparece clear all. Luego vamos a declarar en qué carpeta estamos trabajando con el comando cd. Cd significa change directory, cambiar el directorio. El directorio es la carpeta donde estamos trabajando. En mi caso, voy a trabajar en la carpeta que he creado. He creado una carpeta que se llama sesión 3, así que voy a copiar la dirección de esa carpeta y la voy a poner acá. Entonces, cuando yo le diga a Stata que abra una base de datos, la va a buscar primero en ese directorio. Cuando le diga que exporte algún tipo de tabla, gráfico o algún resultado, cualquiera, lo va a exportar a ese directorio, a esa carpeta. Cuando quiera guardar algún archivo temporal, lo va a guardar en ese directorio. Entonces, es siempre recomendable definir un directorio. ¿Se puede trabajar sin definir un directorio? Sí, pero facilita un montón tener un directorio. Entonces acá ya tengo ese directorio. Hoy día vamos a trabajar básicamente una parte de manejo de bases de datos. Manejo de bases de datos. Eh, en esta parte vamos a ver cómo abrir una base de datos, cómo ordenar una base de datos, cómo crear variables, cómo eliminar variables, cómo crear observaciones, cómo eliminar observaciones, cómo ver el formato o cambiar el formato de las variables. Todo eso vamos a verlo hoy día. Valeria, cuéntame. ¿Podría repetir cómo pasó eso de puso CD y las comillas y luego cómo abrió la carpeta? No te escuché, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Que cómo abrió la carpeta? Ah, yo creo una carpeta Ujú. llamada sesión 3 y copié toda esa dirección que estaba arriba. Todo Ah, eso ok. lo copié y lo ponemos acá. Es una carpeta. Y recuerden que tiene que estar entre comillas, porque es una cadena de texto. Si no pongo las comillas, esta va a entender que
eh, es una orden o es alguna opción del comando. No sé cómo copiar la dirección de la carpeta. A ver, en mi caso simplemente selecciono, pongo clic derecho y copiar. Aprendí. Ok, gracias. Listo. ¿Qué más? Luego, normalmente para organizarnos en un proyecto, sobre todo en proyectos grandes, se suele crear carpetas dentro de mi directorio. Por ejemplo, hay algunos investigadores que crean una carpeta. Uy, perdón. Vamos a bajar. Hay algunos investigadores que crean una carpeta que se llama bases de datos. Luego crean otra carpeta que se llame do files. Crean otra carpeta que se llame gráficos. Otra carpeta que se llame tablas. Eso se suele hacer cuando son proyectos grandes, como una tesis. ¿No? Recuerden que una tesis demora en ser escrita o completada más de un año, así que necesitamos tener en orden todo nuestro material. Por eso es que se suele crear así carpetas. Y, por ejemplo, en bases de datos también puedo crear una subcarpeta, ¿no? Porque yo tengo bases originales. Cuando yo descargo una base de internet, son bases originales. Pero cuando voy a hacer mi limpieza de base de datos, cuando voy a hacer mi limpieza de base de datos, esas bases van a estar modificadas, ¿no? Voy a borrar algunos elementos, voy a borrar algunas variables, voy a crear nuevas variables. Entonces, también debería poner bases originales modificadas, ¿no? Igual, si tengo una carpeta que se llama doFile, quizás dentro de la carpeta doFile voy a tener un conjunto de doFiles que son para limpieza de la base de datos. Otra, otro conjunto de doFiles van a servir para hacer regresiones, para hacer el análisis de regresiones. Otro conjunto de doFiles va a ser quizás para hacer pruebas de robustez. Otro conjunto quizás para hacer tablitas o exportar resultados. Entonces, así uno puede crear más carpetas dependiendo de, de cuántas partes o cuán complejo sea su investigación. Igual en gráficos, quizás puedo crear dentro uno que sea mapas, otro que sea gráficos de los anexos. Eso depende del proyecto de cada uno de ustedes. Entonces, esa es una forma de ordenar nuestro proyecto, ¿no? Para hoy día he estado viendo que vamos a utilizar algunas bases de datos. Entonces, las bases de datos que voy a utilizar hoy día las voy a guardar acá, en bases originales. Entonces, vayamos a Internet y voy a descargar ahí esas bases de datos. Entonces, voy a Internet, voy a poner acá microdatos INEI y vayamos a al primer resultado que me aparece ahí. Y acá dice una pestaña consulta por encuestas. Entro a esa pestaña y busco ahí encuesta nacional de hogares, que se conoce como ENAO. La ENAO vamos a ver luego en las siguientes clases, en la siguiente parte del curso, en la segunda parte del curso, que la ENAO tiene una metodología actualizada. Desde el 2010 más o menos se cambió el diseño muestral. Antes de ese año había otro diseño muestral, así que vamos a utilizar el actualizado. Así que entramos al nuevo, al actualizado. La ENAO tiene dos formatos, uno que es de corte transversal
que es la base de datos que se levanta cada año, la encuesta que se levanta cada año, pero también hay una encuesta de datos panel que hace seguimiento a un conjunto de hogares durante varios años. Por ahora solo voy a trabajar con la de corte transversal y luego voy a seleccionar cualquier año. Seleccionemos el año 2024 o 23, probemos 24. Y luego me dice periodo, y acá en periodo aparece trimestre uno, trimestre 2, trimestre 3. ¿Por qué? Porque la ENAO se levanta a lo largo de todo el año para evitar que haya sesgos por estacionalidad. Si la ENAO se levantaría solamente en el primer trimestre, en enero, febrero o marzo, habría un sesgo porque en esos meses los niños no van al colegio, la dinámica económica de las familias es distinta, no tienen muchos gastos en educación, solamente en marzo quizás explota el gasto en educación. Entonces, solamente levantar la encuesta en el trimestre uno generaría ese tipo de sesgos. Levantar solamente la encuesta en el trimestre 4 también generaría distorsiones, porque en esa fecha hay Navidad y la gente gasta más de lo habitual. Por eso es que se levanta parejamente todo el año. Y todas estas encuestas, toda esta información de los 4 trimestres se debería unificar en un solo archivo, pero eso recién lo hace el INEI en abril de cada año, así que todavía no está. Por eso vamos a utilizar el 2023, porque del 2023 sí está consolidado en una sola base de datos, ¿no? Se dan cuenta que acá en el 2023 sí aparece, además de los trimestres, aparece uno que ya está consolidado anualmente. Entonces entramos ahí. Y acá la ENAO, como es una base de datos enorme, está partida en 30 módulos y cada módulo aborda un tema distinto. Vamos a utilizar por ahora este módulo que dice 5, que dice empleo e ingresos. Mauricio, Un par de preguntas. Esto que vamos a descargar, eh, ¿qué incluye una base de datos? O sea, ¿qué viene? ¿Qué encontramos adentro? vamos a ver ahorita, pero adelantando un poco. La encuesta nacional de hogares es la encuesta más importante del Perú, que tiene como objetivo principal ver las condiciones de pobreza y condiciones generales de vida de las personas. Entonces, la ENAO tiene información sobre de más de 35.000 hogares en el Perú y tiene información desde el tipo de vivienda, qué materiales tiene la vivienda, cuántas habitaciones hay, todas las características de la vivienda, también características de los miembros del hogar, es decir, la edad, el sexo, el estado civil, eh, todas esas características, también de educación, cuántos años de educación tiene, si está asistiendo al colegio o no, cuánto gasta en útiles, cuánto gasta en movilidad, cuánto gasta en zapatillas, en uniforme escolar, y también temas que están acá como salud, empleo, un montón. Es una encuesta muy, muy, muy completa del Perú. En estricto vamos a ver el contenido con detalle en la segunda parte del curso. Hoy día vamos a utilizar la NOW solamente para algunos ejemplos y solamente vamos a ver esta partecita de acá, que es el módulo 5, donde vamos a encontrar que hay personas mayores de 14 años, porque según la OIT solamente se puede trabajar desde los 14 años. Entonces, en ese módulo hay personas en edad de trabajar desde 14 años hasta más, hasta lo que haya. Y va a haber características del empleo, ¿no? Por ejemplo, ¿está empleado, no está empleado? ¿Está desempleado, es empleado oculto o empleado abierto? ¿Cuánto gana en su empleo principal? ¿Cuánto gana en su empleo secundario? ¿Le pagan con dinero en efectivo o le pagan en especias? Todo eso va a estar acá. Entonces, para ver el contenido vamos a descargar y más detalle vemos ahí. ¿Ok, Mauricio? Entonces Sí, muchas descarguemos. gracias. ¿El archivo está en DTA o en qué formato? Vamos a descargar justos en varios formatos. Acá aparece que está en SPSS, que es el formato de- que utilizan más los antropólogos, sociólogos. También está en formato Stata, DTA, y en formato CSV. ¿Por qué están tres formatos? Porque existen diferentes
eh, diferentes profesionales de diferentes carreras que utilizan la ENAO. Entonces, hay politólogos, antropólogos que utilizan la ENAO y ellos están acostumbrados con SPSS. Hay economistas que trabajan con la ENAO y están acostumbrados con Stata. Hay administradores, gestores que están acostumbrados a utilizar Excel y otros programas y por eso también está en CSV. Vamos a descargar los tres solo para ver cómo se importa a diferentes formatos. Primero descargamos en SPSS, lo descargamos también acá en Stata y también en CSV. Cuando descargo, siempre se descarga comprimido. Si se dan cuenta, acá dice, acá hay una carpeta que está con un cierre. Eso quiere decir que está comprimido. Y como está comprimido, hay que descomprimirlo, ¿no? Cuando yo abro, acá encuentro que está comprimido, así que lo voy a descomprimir. Pongo acá extraer todo. También a los tres que he descargado, lo descomprimo. Recuerden que es la misma base de datos, solamente guardada en tres formatos distintos. Entonces acá están los tres y empecemos con este, ya, este de acá. Cuando entro, acá me aparece cuatro PDFs. Siempre va a descargar información adicional. En este caso se descarga la ficha técnica. La ficha técnica la vamos a ver en la segunda parte del curso. Es básicamente la explicación de los objetivos, el diseño muestral y las características de la encuesta. Toda encuesta tiene una ficha técnica donde se explica de qué va la encuesta. Eso por ahora no vamos a detallar luego ya. Y también está el diccionario, es decir, la lista de variables y su descripción. Acá está la lista de variables y su descripción. También la vamos a ver con más detalle en la segunda parte del curso. También está explicaciones de cómo se calculan algunas variables, por ejemplo, las variables monetarias. Y también está el cuestionario. Esta es las hojas con las que va el encuestador del INEI a la casa de, de cada persona, ¿no? Solamente está la parte del cuestionario que corresponde a ese módulo. Hay más módulos, sí, y el cuestionario es mucho más largo. Acá solamente estamos en el módulo que corresponde. Uy, creo que acá descargué mal. Es módulo 500. Creo que descargué mal. Sí. Ojo que es módulo 500. No me equivoqué, descargué módulo 400. Y finalmente, además del diccionario y de todo eso, aparecen otras bases de datos. Acá dice tabla, tabla, tabla. Esta es información adicional que me da algunos códigos, por ejemplo, el código de la actividad económica, el código del oficio. Eso vamos a ver luego. El que me importa ahorita es este, que dice ENAO 01 a 2023-500. Es el módulo 500 o el módulo 5, el quinto módulo de la ENAO. Eso lo voy a copiar a mi directorio que tiene una carpeta que dice bases originales. Lo copio ahí, ya está. Entonces, este es el módulo 500 de la NAO en formato CSV. Luego, también quiero el mismo módulo, pero en formato SPSS, que está acá. El que me importa es este, que dice archivo SAP. También lo copio a mi carpeta del directorio. Y finalmente, acá también está el mismo módulo, pero en formato STAT. Y el que me interesa es simplemente este, el que dice NAO 01 a 2023-500. Ya está. Entonces tengo la de Now en tres formatos. Además de esas bases de datos, voy a buscar en Internet un par de bases de datos más. Entonces pongo en Internet Penn Word Table o simplemente PWT. El Penn Word Table es una base de datos
ah, macroeconómica realizada por una universidad de los Países Bajos, por la Universidad de Groningen, que tiene información de 183 países, información histórica desde 1950 hasta el 2019. Se va a actualizar hasta el 2000, se actualiza periódicamente, pero como es una información que tiene que ser estandarizada, las variables tienen que ser estandarizadas para todos los países, siempre hay un rezago, ¿no? Está recién en el 2019 porque están trabajando recién en la estandarización de los datos del 2020, 21, 22, 23, ¿no? Demora un montón porque es un trabajo bien difícil estandarizar variables. Y esa base de datos se utiliza un montón para macroeconomía. Muchos hacen tesis con esa base de datos. Hay profesores que publican varios papers con esa base de datos. Es una buena base de datos. Y está en Excel y en Stata. Vamos a descargarlo en Excel y también lo voy a guardar en, em, lo voy a guardar en donde estaba trabajando, en el directorio, ¿no? La sesión 3, acá está base de datos originales y lo guardo ahí. ¿Qué más? Ahí vamos a descargar otra base de datos adicional a esta. Se me ocurre. Vamos a ver si está activa la página del SINADEF. ¿Se acuerdan que durante la pandemia hubo, bueno, durante la pandemia tuvimos muchas muertes y de ahí nos enteramos que el Estado peruano tiene un registro de defunciones que se llama SINADEF, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Defunciones. Y en ese sistema está la información de todas las muertes que hay en el Perú. Entonces, veamos si acá se puede descargar esa información. Ujú, parece que ya está desactivado. Si está desactivado, yo ya lo descargué hace unos meses y se los paso. Solo denme un segundo. Sí, creo que ya está desactivado. Ya, le voy a pasar al chat la base de datos del SINAER que tengo descargado desde hace unos meses. Denme un segundo. Ah, ah, ya está. Por el chat pueden descargar dos archivos que dicen fallecidos COVID, Perú. Esas bases también pónganla en la carpeta donde estamos guardando todas las bases. ¿Por qué estoy descargando tantas bases? Para ver cómo importar diferentes bases en diferentes formatos. Ahí está. Entonces ahí tengo una base de datos en CSV, otra base de datos en DTA, otra en SAP, otra en CSV, una en formato texto y una en formato Excel. En la vida real existen muchas más bases de datos, muchos más formatos de base de datos, pero las más conocidas, las más usadas son estas. Ya les comenté que, que SAP es SPSS, que es un programa que utilizan otras carreras. El de Excel, bueno, ya todos conocemos Excel de alguna forma. ¿Qué es CSV y qué es este documento de texto? ¿Qué son esos? Ambos son archivos de tipo texto. ¿Qué sucede? Cuando las bases de datos son muy grandes, suelen pesar un montón, ¿no? Imagínense una base de datos con millones de individuos. Entonces, para que sea menos pesado, las bases de datos se suelen guardar en formato texto.
Si yo abro esta base de datos en NAO en formato CSV, lo abro como un bloc de notas, voy a poner aquí abrir con bloc de notas, me doy cuenta, esperamos que abra, como es grandecita, va a demorar, que está escrito como texto, está como todo esto parece una oración corrida, toda esta siguiente fila parece una oración corrida, ¿no? El coma que aparece acá, o los comas, están separando la información que corresponde a diferentes columnas, ¿no? El coma te dice que año es la primera columna y la columna que sigue es mes. La columna que sigue es conglome. Acá. Este valor 0,44 es el valor de la primera columna. El coma separa el valor de la siguiente columna. Entonces, está escrito no como una base de datos separada por celdas, sino está escrito como texto corrido. Por eso se llama un tipo de formato texto, que en este caso es CSV. Y el formato TXT es el que está acá. Si yo abro esa base también en un bloc de notas, me doy cuenta que también está escrito como una oración, solamente que acá hay un espacio entre cada elemento que corresponde a cada columna. Fecha corte corresponde a la primera columna y el espacio delimita que lo que viene, que es fecha de fallecimiento, es la segunda columna. Y acá hay un espacio que está delimitando el contenido de la siguiente columna. Y así lo escribe como si fuera una línea corrida, separado por espacios, y cada espacio da la información de que es otra columna. Y eso, tanto ese CSV como ese TXT, que es este, permiten que grandes bases de datos no pesen tanto y sean fáciles de manipular. El problema con esas bases de datos CSV y TXT es que si yo tengo variables categóricas, se va a perder la etiqueta de los valores de la categórica. Por ejemplo, si yo tendría una variable género que tenga dos valores, uno y 0, y le he asignado al uno mujer y al 0 hombre, cuando suba esta base de datos en CSV y la quiera utilizar después, solo me va a aparecer los valores 0 y 1 y no me va a aparecer la etiqueta que era hombre y mujer. Esa información de, de, de la etiqueta desaparece. Ese es el único problema con esos formatos. Pero de todos modos, igual sirven y en algún momento probablemente ustedes tengan que trabajar con ese tipo de formatos. Entonces, dicho eso, veamos. Ahora sí vayamos al DeFi. ¿Qué más? Eh, utilicemos, abramos la base de datos, ¿ya? Entonces, primero, para abrir una base de datos que está en formato Stata, simplemente debo poner el nombre de la base de datos, ¿no? Se llama ENAO, está con mayúscula, está con minúscula. ENAO 01A 2023-500.dta. Y por si acaso le pongo coma replace. ¿Qué quiere decir esto? Dice, usa o abre la base de datos que se llama enao 01 a 23 500 que está en formato DTA, y en caso exista una base de datos que ya esté abierta, reemplázala. Entonces, si acá hay una base de datos abierta, la va a reemplazar. Voy a probar. ¿Funcionará? Creo que no. Corro y me dice, no encuentro una base de datos con ese nombre. ¿Qué sucede? Lo que está haciendo Stata es buscar esta base de datos en el directorio. Pero cuando yo voy al directorio, que es esto, no aparece, no está acá la base de datos. La base de datos está adentro.
Entonces tengo que poner toda la dirección completa. Es decir, debería poner, vamos a copiar todo esto, debería poner todo esto. Como no encuentra ese nombre, esa base de datos en el directorio, tengo que poner todo el nombre, ¿no? Acá está. La base de datos en A01-23-500 está en la carpeta sesión 3, que está en la carpeta laboratorio de cómputo manejo de base de datos, que está en la carpeta jefatura de prácticas, que está en la carpeta 2021-1, que está en el escritorio y así, ¿no? Cuando corro eso, recién debería funcionar. ¿Qué dice? Está mal escrito, creo. Ah, no, no, no. Acá está. Toda esta dirección. Se me fue ahí. Ahora sí. Ese Now 01 está en la carpeta base de datos, ahí me equivoqué. Está dentro de base de datos originales, que está dentro de base de datos, que está dentro de sesión 3, que está dentro del laboratorio de cómputo, así, ¿no? Entonces, cuando corro eso, recién funciona. Ahora sí funcionó. Pero uno diría, oye, todo esto es demasiado largo. Es muy largo escribir todo eso. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, para que sea más corto. Voy a crear un global. Un global sirve para simplificar el uso de alguna información que voy a tener que utilizar frecuentemente. Por ejemplo, acá le voy a decir que toda esta cadena de texto, toda esta cadena de texto la voy a llamar directorio. Es decir, en lugar de escribir todo esto, voy a escribir solamente directorio. Entonces, en lugar de escribir todo esto, que es enorme, yo puedo borrar toda esta parte de acá y simplemente poner directorio. Y para que Stata entienda que es un global, le voy a poner un signo de dólar adelante. Entonces, cuando corro esto que dice global directorio, Stata ya entiende que cuando yo escriba directorio, en realidad me estoy refiriendo a toda esta cadena de texto. Entonces, cuando le digo usa todo esto que dice dólar, que es global directorio en now, ahora. Entonces, todo esto es equivalente a todo esto. ¿Por qué? Porque gracias al global he podido simplificar toda esta palabra enorme en solamente esto. Es el uso de un global. Listo. ¿Preguntas? ¿Está ahí, chicos? Una pregunta, ¿para qué es el CD que está allí? El cerebro. Vamos a, para que no cambie, para que no nos confundamos, voy a cambiar esto. Ya le voy a poner nombre de bases. Bases originales. Y acá bases originales. Una Para no pregunta, ¿siempre confundirnos. ponemos el dólar antes? Sí. El dólar, lo que está diciendo a Stata es que lo que viene, la palabra o esta parte que viene, es un global. Si no le pongo eso, no va a entender que es un global. Y en la pregunta que su compañero, el CD es para decirle que es el directorio. Esto es el directorio, la carpeta donde yo estoy trabajando. En este caso, la carpeta donde estoy trabajando es esto. Y acá Daniela me pregunta replace. Le replace es para decirle que en caso ya exista una base de datos cargada, la reemplaza. Si no hay una base de datos cargada, no es necesario poner a replace, solamente cuando hay una base de datos cargada. ¿Qué más?
Luego, ¿qué pasa si me olvido poner el punto de DTA? ¿Sucede algo? Probemos. En este caso me dice que no encuentra bases originales. Vamos a correr todo de vuelta. Me dice que normal. Si no puse el punto de DTA, no hay problema. Igual está funcionando, igual está corriendo. Entonces, no ponerle el formato, el DTA, no hay problema. ¿Qué sucede si además de olvidarme de poner el formato, me olvido de ponerle las comillas? No le pongo las comillas. A ver, probemos. Corro. ¿Funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque acá está entendiendo de que el global es todo esto. ¿Se dan cuenta que está en un color medio celeste? Acá lo que está haciendo Stata es entender que el global es todo esto. El global es solamente bases originales, pero acá está entendiendo que el global es todo esto. Así que para que Stata esté seguro que en realidad todo eso es un texto, pongo esta parte en comillas. ¿Qué más? Listo. Una Ahora, pregunta, perdón, ¿qué diferencia el link que está, o sea, la ruta de dirección que está en CD con la ruta de dirección que está en global? ah, esto es para decirle el directorio, dónde se va a guardar los resultados o los documentos temporales o dónde va a buscar principalmente información estándar. Por ejemplo, cuando yo puse acá de frente use en now, así, ¿te acuerdas? Como no le Sí. puse ninguna dirección acá, ninguna carpeta donde está en now, lo que hace Stata es buscar principalmente en el directorio, porque le estoy diciendo que el directorio es la carpeta donde está mi material, donde quiero que esté mi material guardado, donde quiero exportar mis resultados. Entonces, cuando hago cualquier actividad en Stata, lo va a hacer de frente en esa carpeta. Por ejemplo, acá, ¿no? Le he dicho, abre la base de datos en Now y la ha buscado acá, pero no la encontró. ¿Por qué? Porque esa base de datos en Now no estaba exactamente en el directorio, sino estaba metido dentro de bases de datos y dentro de bases de datos originales. Entonces, eh, eso es el directorio. Y decirle dónde quiero que busque principalmente la información y eventualmente dónde quiero que exporte principalmente los resultados. Mientras que el global solamente es resumir una cadena de texto. No te está definiendo dónde guardar o dónde buscar, solamente está definiendo que esto ya no voy a escribirlo completito, sino simplemente voy a simplificarlo, voy a abreviarlo con esta palabra. Entonces, cuando quiero utilizar una base de datos que no esté en el directorio, cuando quiero utilizar algo que no esté en el directorio, tengo que poner toda la información completa de dónde está. Pero como eso es muy largo, una alternativa es simplificarlo con el global que ya definí acá arriba. Claro, chicos, o igual queda dudas. Yo, una pregunta, Dime. o sea, en lugar de, ¿puedo usar el use sin poner antes el CD? Sí, normal. El CD, como les comenté, si quieren no lo usan, es recomendable, pero si van a trabajar, eh, o sea, si van a definir después otras ubicaciones, como en este caso, normal pueden trabajar. Eh, pero es recomendable poner el CD. Si no lo pones, no hay problema, pero es recomendable.
Ya, gracias. Ya Una sigamos. pregunta. ¿Qué ocurre si cambiáramos en algún momento el nombre dentro de nuestros archivos, de las carpetas, por ejemplo? Así ya no va a funcionar. Tenéis que cambiar el código, sí o sí. Tenéis que cambiar el código ahí. Entonces, ya, una vez que hemos abierto la base de datos, veamos un poquito de qué va esta base de datos para no trabajar así a oscuras. Entonces, para abrir la base de datos voy a poner browse. Su simplificación de browse es simplemente br. Br da lo mismo que browse. Corro y acá abrió la base de datos. Esta base de datos tiene 1414 variables que son columnas y 86.654 observaciones que son filas. En este caso, cada fila es una persona. Por ejemplo, acá, la persona uno fue entrevistada en el 2023, en el mes de enero. El conglomerado donde vive esa persona es el 5030. ¿Qué es el conglomerado? El conglomerado es un pedazo de territorio. Al Perú se le parte en pequeños territorios. Todo el mapa peruano se parte en segmentos. Esos segmentos en las zonas urbanas es más o menos 3 4 cuadras. Entonces, son pedacitos chiquitos del territorio. Esta persona está en uno de esos pedacitos, que es el número 5300. Dentro de ese conglomerado 5030, perdón, dentro de ese conglomerado 5030, esta persona vive en la vivienda número 2, ¿no? Dentro de ese conglomerado han enumerado las viviendas y esta persona vive en la vivienda 2. Y dentro de esa vivienda es posible que vivan varios hogares. Ustedes imaginan una casa y en esa casa puede ser que vivan dos familias, ¿no? Una familia puede vivir en el primer piso, otra familia en el segundo piso, una familia en una habitación, otra familia en otra habitación. ¿A qué número de familia pertenece esta persona? A la familia uno de uno. Acá dice 11, yo sé, pero ese 11 en realidad se refiere a lo siguiente. Vamos a poner Excel. Ese 11 se refiere a que es la primera familia de un total de una familia que está en está en esa vivienda. Si en lugar de 11 aparecería 12, quiere decir que esa es la familia uno de dos que viven en esta vivienda. Si aparecería el número 22, significaría que es la segunda familia de una vivienda donde hay dos familias o dos hogares. Si aparecería el uno, el 13, quiere decir que esta es la familia o el hogar uno de tres que viven en esa vivienda. Si aparecería el 23, significaría que esta es la segunda familia de una vivienda donde hay tres familias. Y si aparece 33, es porque es la tercera familia de una vivienda donde hay tres hogares. Ya, entonces, a eso se refiere esos numeritos. Juan, dime. En ese caso no podría haber un 2-1, ¿no? Ya, no, no podría haber un 2-1. No tiene Ya. sentido en 2-1. Solo va a haber. eh, Normalmente en una familia no hay más de cinco, pero en una vivienda no hay más de cinco hogares. Así que va a haber quizás un 1-4, un 2-4, un 3-4, un 4-4. También puede haber un 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5. Mauricio, Cuando cargamos una base de datos solo podemos cargar una a la vez y ver una en navegación a la vez. eso vamos a ver casi al final de la primera parte del curso. Se puede Ah, trabajar ya. con múltiples bases de datos, pero eso es una opción avanzada. Por ahora Está vamos a bien. trabajar solamente con una. Eh, en R yo sé que se puede trabajar con varias bases de datos a la vez, pero en Stata
el común de uso, el uso común es una base de datos a la vez. Luego se puede hacer merge, se puede combinar bases de datos. Lo que tú estás comentando, que utilizar a la vez varias bases de datos, es una opción avanzada de Stata. Y eso ya lo vamos a ver después. Entonces, a eso se refiere esta variable hogar, que cuando aparece 11 es porque es el primer hogar o el único hogar de una vivienda donde hay un hogar. Si aparece 12, el primer hogar de una vivienda donde hay dos hogares. 22, el segundo hogar de una vivienda donde hay dos hogares. O sea, a eso se refiere esta variable hogar. Y luego el código de persona se refiere a qué número de persona es esta vivienda dentro de ese hogar. El uno normalmente es el jefe o jefa de hogar. El 2 normalmente es la pareja, esposo o esposa del jefe de hogar. El 3 es el hijo, hija, y así el orden va aumentando dependiendo de cuán alejado consanguíneamente estés del jefe de hogar, ¿no? Si aparece uno que es el 5 o 6, seguro debe ser el yerno, el sobrino, pero el uno siempre es el jefe de hogar y el 2 es la pareja del jefe de hogar. Mauricio, otra pregunta. Listo. Entonces, hasta ahí vemos que esta persona es la persona uno del hogar uno de la vivienda 2 del conglomerado 5030 y esa persona fue encuestada en enero del 2023. Luego hay más variables. Vamos a ver unas que otras, la más importante. Ubigeo. ¿Qué es Ubigeo? Ubigeo es el código de distrito donde vive la persona. Ese código de distrito tiene 6 dígitos, donde los dos primeros dígitos corresponden al departamento, los dos siguientes dígitos corresponden a la provincia y los dos últimos dígitos corresponden al distrito. En este primer ejemplo es el distrito 1 de la provincia 2 del departamento 1. En este que estoy seleccionando es el distrito 13 de la provincia 5 del departamento 1. Si voy más abajo, este es el distrito 6 de la provincia 1 del departamento 14. Más abajo, veamos por acá. Acá, el distrito 2 de la provincia 3 del departamento 23, perdón. Entonces, ese es el código del distrito donde se tiene que poner el departamento, la provincia donde está el distrito y el departamento donde está provincia. ¿Cómo es el nombre de ese distrito? En la página del INEI vamos a tener información sobre ello. Por ejemplo, vayamos acá y pongamos Ubigeo INEI. Y acá me dice, por ejemplo, el Ubigeo 010101, que es el distrito 1 de la provincia 1 del departamento 1, es Chachapoyas. Entonces, el 01 inicial corresponde al departamento Amazonas, el 01 del medio corresponde a la provincia de Chachapoyas y el 01 último corresponde al distrito de Chachapoyas. El 081105 es el distrito Huancarani, que pertenece a la provincia de Paucartambo, que pertenece al departamento de Cusco. Acá el 220902 es el distrito Alberto Lebeu de la provincia de San Martín, del departamento de San Martín. Donde San Martín, que es el departamento, tiene este 22, ¿no? Ese 22 dice que es San Martín. Ese 09 dice San Martín provincia y 02 Alberto Lebeu. Y así en el Perú existen ¿cuántos distritos? ¿Alguien sabe cuántos distritos existen en el Perú? Existen más de 1000. ¿Cuántos creen? 1000, 2000. Estamos ahorita en 1940 y tantos, veamos. Aunque no lo crean, los distritos en el Perú se crean con bastante regularidad.
Acá dice, por ejemplo, 1891, pero eso está desactualizado. El último que recuerdo eran 1900 tantos. Ahí vamos a buscar una fuente confiable. Distritos del Perú. En Wikipedia dice 1800 tantos, pero deben ser más. Miren, acá es 1874, pero eso es hasta el 2019. En los siguientes años, 2020, 2021, 22, 23, 24, se han creado más distritos. Aunque ustedes no lo crean, la creación de distritos en el Perú es muy frecuente. ¿Por qué? Porque hay distritos que se separan por algún tipo de problema de la población. Por ejemplo, hace algún tiempo, en Loreto, un grupo bueno, una población que estaba en la frontera se sentía media desplazada porque la capital del distrito estaba medio lejos que algunas comunidades. Entonces, esa población decidió crear su propio distrito y ahora se llama el distrito del Putumayo. En Bamba, en Cusco, ¿se acuerdan que hay el gas de Camisea? El gas de Camisea pertenecía a un distrito que era muy grande, pero la producción de gas, la extracción de gas, solamente estaba en una parte bien chiquita de ese distrito, solamente una parte limitada. Entonces, esa gente que vivía muy cerca a la extracción de gas de Camisea sentía que era injusto que gente que vivía lejos de la planta extractiva, pero que sí estaba en el distrito, también se beneficie del canon de, del gas. Entonces decidieron crear un distrito más chiquito para que solamente beneficie a los que viven bien cerca de, de la extracción del gas. Entonces, en el Perú al menos es muy frecuente que se creen distritos y por eso que ahorita estamos en más de 1900. Bueno, provincias no se crean con regularidad. La última vez que se creó una provincia, si no mal recuerdo, fue hace 10 años, un poco más inclusive. Entonces, provincias no se crean muy frecuentemente y departamentos, no. Departamentos son los mismos desde hace bastantes décadas. ¿Qué más? Entonces, esos son los ubigeos. Ubigeos identifican a los distritos. Y ustedes dirán, en mi DNI yo tengo el ubigeo que aparece en la parte delantera de mi documento de identidad. Ese ubigeo es el mismo que aparece acá en la pantalla. Se llama igual, pero lamentablemente el ubigeo del INEI y el ubigeo de la RENIEC no es el mismo. Y no tiene mucho sentido, ¿no? En realidad el ubigeo debería ser el mismo para cualquier institución del Estado, pero por descoordinaciones, por falta de coordinación entre instituciones, el INEI tiene su propio ubigeo y la RENIEC tiene su propio ubigeo. Por ejemplo, en mi ubigeo dice 070101 porque yo nací en Cusco, pero si yo busco en esta página del INEI el ubigeo 070101, dice que es Callao, pero yo nací en Cusco, en mi DNI dice Cusco. ¿Por qué? Porque este ubigeo solamente es válido para la información del INEI. El ubigeo de la RENIEC tiene otra definición. Entonces yo puedo ir a internet y a alguien se le ocurrió hace poco hacer una estandarización entre el ubigeo del INEI y el ubigeo de la RENIEC. Entonces, acá, en la página del Estado, han subido una equivalencia entre ubigeo del INEI y ubigeo de la RENIEC. Uno lo puede descargar desde internet. A ver, vamos a abrir esto en Excel en un segundo.
Ya, acá está. Entonces acá dice, ubigeo de la RENIEC, ubigeo del INEI. ¿No? Y les comenté hace un rato que en mi documento de identidad, mi ubigeo es 070101, que está acá, ¿no? Acá le falta un cero adelante, debería ser 070101. Es el problema de que está en formato text, formato numérico. Según la RENIEC, Cusco es 070101, pero según el INEI, Cusco es 080101. Entonces, no se equivoquen, eso es un error frecuente cuando uno hace investigación, confunde el ubigeo del RENIEC con el ubigeo de la RENIEC. En muchos casos coinciden, miren acá coincide, ¿no? Estos ubigeos coinciden, pero no todos, solamente algunos ubigeos coinciden. Listo, eso. ¿Qué más? Veamos algunas variables más para luego seguir con el código. Luego aparece acá dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es una variable que separa el territorio peruano en selva, sierra y costa, y también en centro, eh, norte y sur. Entonces acá vamos a encontrar selva, sierra norte, sierra centro, sierra sur, costa norte, costa centro, costa sur. El estrato se refiere al tamaño de la localidad donde vive una persona, al tamaño en población. Es decir, si la persona vive en una ciudad con muchos habitantes o vive en una ciudad con pocos habitantes. Eso vamos a verlo luego, pero por ejemplo, esta persona vive en una ciudad donde la población va de 20.000 a 49.999 personas. Entonces, simplemente es el tamaño en población de la localidad donde vive esta persona. Las siguientes variables ya son variables que tienen que ver con empleo. Por ejemplo, vamos a ver acá la lista. Eh, acá. La semana pasada realizó alguna actividad trabajando en algún negocio y las respuestas son sí, no. La semana pasada realizó alguna actividad ofreciendo algún servicio. Las respuestas son sí. La semana pasada realizó alguna actividad vendiendo productos de belleza. Otro por acá. ¿Tenía usted trabajadores remunerados a su cargo? En su ocupación principal, ¿usted trabaja para quién? ¿Una empresa? ¿Una institución pública? El tipo de pago que usted recibe en su ocupación es sueldo, salario, comisión, pago por destajo, subvención, honorarios, por ganancias, ingresos como productos, propinas en especias. ¿Cuántas horas trabaja el día domingo, el día lunes, el día martes, cada día de la semana? Y como se dan cuenta, son 1.414 variables, que es un montón. Entonces, la información sobre el trabajo está bien desagregada. Por el momento, vamos a utilizar solamente algunas preguntas que normalmente están acá al final de la base de datos. Por ejemplo, esta que dice indicador de la PEA, si la persona está ocupada o si está desempleada. Las preguntas sobre informalidad, si trabaja, si su actividad es informar o no. También bueno, acá hay una pregunta interesante. Resulta que hay personas que son informales en el sector formal. Es decir, puede ser que yo trabaje en Telefónica, que es formal, pero me estén contratando por lo bajo. Eso es trabajo informal en el sector formal. O sea, acá hay una pregunta sobre ello. Y bueno, por el momento solamente eso. Vamos a utilizar esas variables como ejemplo. Todo lo demás, que ya es en más detalle, vamos a verlo en la segunda parte del curso, cuando veamos en específico
la ENAU. Pero por el momento vamos a trabajar con esas variables. Ok, ¿qué más? ¿En qué nos quedamos? Ya. Entonces, ya abrí mi base de datos que estaba en formato stata. ¿Qué tengo que hacer si mi base de datos está en formato Excel o formato SPSS o formato texto? ¿Qué hago? Entonces veamos. A ese proceso se le llama importar bases de datos. La forma rudimentaria, rapidísima de importar una base de datos es poner acá archivo y poner importar. Y cuando uno pone importar, ahí le aparece que puede importar desde Excel, desde formato de texto que incluye CSV, SPSS y otros formatos. Bueno, la forma rudimentaria, ¿no? Probemos, por ejemplo, para Excel. Entro acá, hoja de cálculo Excel, acá me aparece esa pantalla, pongo acá explorar, busco dónde está la base de datos, acá aparece este PWT, que era el Penn Word Table que descargamos, pongo abrir y acá me va a dar una vista previa de la base de datos, que está media fea, ¿no? ¿Por qué está así? Abramos la base de datos acá para chequear qué sucedió, por qué está así feo. Resulta que la hoja principal es simplemente una carátula. Recién la hoja que se llama data es la que tiene la base de datos. Eso suele pasar. Cuando yo descargo bases del Banco Mundial, del FMI, la primera hoja normalmente es una carátula donde da el nombre y la descripción de la base de datos. La segunda hoja es la lista de variables con su descripción. Y recién la tercera hoja es la base de datos en sí. Entonces, lo que a mí me interesa importar a Stata es esto, ¿no? No me importa importar la carátula ni la lista de variables, lo que me importa es importar la lista pero importar la base en sí, donde están las variables y cada observación. Entonces, lo que está sucediendo acá en Stata es que por defecto está tratando de importar la primera hoja. Para decirle que importe otra hoja, acá dice hoja de cálculo, le pongo que importe la tercera hoja, que se llamaba data. Y acá aparece. Pero hay un problema. Está leyendo acá que esta primera línea que dice country code, country, lo está leyendo como si fuera una observación. Pero yo sé que esa primera fila de la base de datos en realidad corresponde a los nombres de las variables. A ver, abramos de vuelta. Acá en la base de datos, esta primera fila no es una observación, sino es los nombres de las variables. Recién la base de datos con las observaciones empiezan en la segunda fila. Entonces, acá tengo que ponerle el check de acá. Importar primera línea como nombre de variable. Hago clic y cuando hago eso, recién acá está poniendo esa primera fila como nombres. Y luego pongo OK y me dice, tú ya tienes una base de datos cargada, ¿no? Acá tenía la base de datos de la NOW. ¿Quieres perder lo que estaba cargado? Voy a poner que sí. Y ya está. Me dice que son 52 variables, 12.810 observaciones. En este caso, cada fila es un país en un año. Por ejemplo, este es Aruba en el 1950, Aruba en 1951, Aruba en 1952, hasta Aruba en 2019. Luego Angola en el 50, Angola en el 51, hasta Angola en el 2019. Y así todos los países, los 180 y tantos países, incluyendo el Perú por ahí, que tienen información desde, desde la,
desde 1900, ¿cuánto era? Ya me olvidé. 1950, ¿no? Está Perú 1950 hasta Perú 2019. ¿Qué información tiene? Tiene información del PBI per cápita, del PBI per cápita. Este es el PBI, esta es la población, la cantidad de personas empleadas. ¿Este qué es? Average. Se me fue el nombre, vamos a ir acá. ¿Qué es AHV? AHV. Average Annual, a la cantidad, el promedio de horas anuales trabajadas por persona empleada. Es el AVH. Este CH debe ser el índice de capital humano. Y acá hay un montón de variables sobre precios, tasas de interés, productividad total de factores, precios de importaciones, precios de exportaciones, participación del capital, participación del trabajo. Esto es muy rico, esta base de datos es muy rica para hacer macroeconomía, en particular para hacer teoría del crecimiento. Valeria, cuéntame. ¿Se podría volver a enseñarnos cómo habría ese cuadro para especificar qué hoja de cálculo usar? Ah, acá en importar entrábamos a hoja de cálculo, porque nuestra base va a estar en Excel, o estaba en Excel, y acá poníamos explorar, buscábamos ahí el Excel. Luego teníamos dos problemas, que acá en la vista previa que me da, estaba importando la hoja, la primera hoja, esta hoja, que no es importante. A mí me importaba esta hoja que es data, así que acá dice hoja de cálculo, le pongo la hoja que se llamaba data. Hasta ahí, ya genial. Ahora el siguiente problema es que acá le está poniendo como nombres de variables A, B, C, D, E, pero en realidad esta primera línea es la que nos dice los nombres de variables, ¿no? Entonces, para indicarle que esto es nombres de variables, acá debo poner un check que dice importar primera fila como nombre de variable. Y luego simplemente OK y ya tenemos importado la base de datos. Tenemos OK y ya está. Y como se dan cuenta, acá puso el código de cómo importar. Dice, si yo quiero importar, debería utilizar esta estructura. Dice, pones el comando import, pones que el archivo va a estar en Excel, luego pones la dirección donde está la base de datos. En este caso, recuerdan que todo esto se podía simplificar como bases originales. Luego pones el nombre del archivo que está en formato Excel, XLSX, es el, el formato. Y acá dice, ¿qué pestaña o qué hoja voy a importar? En este caso, tengo que importar la pestaña Data. Acá, la pestaña se llama Data. Si no le pongo esto, que es pestaña Data, va a importar la primera hoja. Luego le pongo First Row, que significa primera fila. Es para indicarle que la primera fila tiene los nombres de las variables. Y Clear para decirle que si hay una base de datos abierta antes, que limpie esa base de datos y la reemplace. Entonces, si corro esto, va a ser lo mismo que hicimos con botoncitos, ¿no? Hace exactamente lo mismo. Ahora probemos importar uno que esté en formato texto. Vamos a ir de vuelta a archivo, importar, y acá dice datos de texto. Acá abre una hoja, una ventana más grande. Pongo acá en abrir y vayamos a la carpeta
donde estamos trabajando y vamos a importar, tenemos estos tres. Probemos con este que es fallecidos COVID Perú, que está en CSV. Pongo abrir y acá hay algunas cositas que vamos a chequear. Lo primero es que acá aparece la vista previa y que en negro aparece las variables que son, eh, perdón, las variables que son numéricas, números. En rojo aparecen las variables que son en formato texto. Entonces, eso me ayuda a identificar. En un rato vamos a ver que hay más formatos, más tipos de variables. Luego, acá dice delimitador. ¿Qué es el delimitador? El delimitador es aquel carácter que separa la información que corresponde a cada columna. ¿Se acuerdan que hace un rato cuando abrimos algunas bases de datos en formato texto, una de ellas utilizaba el punto y coma para delimitar, otra utilizaba un espacio? En este caso, si yo abro la base de datos fallecidos COVID en un blog de notas, me doy cuenta que las columnas están separadas por un punto y coma, ¿no? Fecha de corte es la primera columna. Para separar la siguiente columna, que es fecha de fallecimiento, hay un punto y coma que delimita la información. Para delimitar que la siguiente columna es edad declarada, aparece otro punto y coma. Entonces acá, el que separa las columnas es un punto y coma. Y Stata ha identificado automáticamente que el delimitador es un punto y coma. Ese delimitador puede ser cualquier carácter, puede ser un punto y coma, puede ser un asterisco, puede ser un espacio, puede ser un slash, puede ser cualquier tipo de delimitador. Eso depende de quién ha creado la base de datos. Pero los delimitadores más comunes son el coma, el punto y coma y el slash y el espacio. En este caso, el que hizo la base de datos puso el delimitador punto y coma y Stata lo identificó automáticamente. Mauricio, ¿Cómo abrimos ese panel para, porque se ve bastante, cómo abrimos ese panel? El de importar creo que es escogiendo tú mismo el, el, el archivo. importar, ¿te refieres a esto? Ese CSV también es un dato de texto, es como, Sí. CSV y TXT es texto. gracias, sé que era otra cosa. Sí, estamos en ese CSV. En Ay, profesor, caso, a por mí no alguna me razón, deja. a Me ver, dice que la Java installation no se encuentra cuando intenta abrir datos de texto delimitados. ¿quieres compartir? A ver, podemos. A ver, si deseas, puedes compartir. A ver, un segundo. A ver, comparte, por favor. Mm. Ah, ah, ah. Bueno. Bueno, realmente lo que está ahí, hay que borrar esos. En esa línea que está ahí, te sale error, ¿no? Lo que sucede ahí es que el comando tiene que estar continuo y ahí está partido en dos partes. Cópielo. Solamente está clear. La Esa base de parte. datos de texto. A ver, entra. Ah, ya tu problema es con Java. Ya. Un, la mayoría de programas, eh, tanto Stata y otros programas, utilizan una planta.
utilizan como herramienta Java. Java es un programa que te permite correr algunos otros programas. Así que tu problema creo que es con Java. ¿Qué computadora tienes? O el laptop. A ver, Eh, a ver, trata de hacerlo en Stata 16. Creo ¿cómo? que ¿Me instalo el otro ahorita entonces? sí, porque es un problema con el Stata 17. El Stata 17 necesita instalarse y al momento de instalarse hay un problema con los permisos de tu Java. Entonces utiliza el Stata 16. Por Ok. Entonces, seguimos. Pues una vez que hago eso, acá, bueno, lo que ha hecho su compañera de compartir pantalla está genial. Si alguien tiene problemas, a todos nos ayuda de que muestren su pantalla. Como en el caso de su compañera, identificamos algunos problemas que a veces son inesperados. Ya listo. Entonces, una vez que hace esto, genial, ya está. Pero en ocasiones puede ser que Stata no identifique el delimitador de forma automática. Si no lo identifica, yo puedo seleccionar acá el delimitador. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió crear una base de datos con el delimitador, no sé, con este delimitador. Bien raro, casi nadie utiliza ese delimitador, pero a alguien se le ocurrió. Entonces yo tengo que ponerlo manualmente. Pero si le pongo simplemente automático, esta te va a buscar cuál él cree que es el limitador. Y una vez que está ahí, pongo simplemente OK y me dice, ya tienes una base de datos en uso. Si pones sí, vamos a perder. Bueno, no me importa por el momento, pongo sí y ya está. Pues acá me dice que son 10 variables y 217.566 observaciones. Eh, ah, ah, mm. A ver, Leonardo, dame un minuto. Termino con esto y vemos tu caso. Entonces, listo. Voy a ver la base de datos y acá tengo una base de datos donde cada persona es una persona que falleció. Cada fila es una persona que falleció. Hay 217.566 personas que fallecieron y tengo, esta es la fecha, es igualito para todos porque es la fecha en la cual descargué la base de datos. Esta es la fecha que falleció la persona, el 3 del 3 del 2020. Esta persona falleció el 4 del 3 del 2020. Y así. La edad en la cual falleció la persona, el sexo de la persona, el departamento donde vivía la persona, la provincia, el distrito, el ubigeo. Y esta creo que es la unidad eh, de salud donde se registró su fallecimiento. Y esta clasificación DEF es interesante. Ustedes recuerdan que durante la pandemia, en los primeros meses, hubo un subregistro de muertes. ¿Por qué? Porque había gente que moría, pero sin ser diagnosticada de COVID. Y al momento de hacer su acta de defunción, le ponían, murió por un paro cardíaco, murió por una infección, murió por gripe, cuando en realidad la persona había muerto por COVID. Entonces, eso fue un problema enorme, porque aparentemente las muertes por COVID eran muy pocas, pero las muertes totales habían crecido un montón, ¿no? Solamente se ponía muerte por COVID si la persona había sido diagnosticada con COVID antes de haber fallecido. Y eso fue un problema enorme. ¿Qué hizo el gobierno? Eh, el gobierno juntó a un grupo de académicos e investigadores, tanto gente que había estudiado estadística, gente que había estudiado medicina, gente que había estudiado epidemias, un montón de especialistas, y ellos crearon un criterio de clasificación de muertes por COVID. Entonces, bajo ese criterio, no era necesario que tú hayas sido diagnosticado con COVID antes de haber fallecido para que te pongan que habías fallecido por COVID, sino que habían otros criterios. Por ejemplo, si yo fallecía con COVID y también
mis familiares que vivían en mi misma casa habían fallecido por COVID, pero uno de ellos no había sido diagnosticado, a esa persona también se le ponía como fallecido por COVID. ¿Por qué? Porque al haber tantos miembros de la familia que habían fallecido por COVID, se sospechaba que los que no habían sido diagnosticados, pero que sí habían muerto, también habían muerto por la misma causa. Si por alguna razón no me habían diagnosticado COVID, pero luego, cuando hacían una revisión de síntomas post-mortem y sospechaban que había COVID, también te ponían como COVID. Si yo fallecía y no estaba diagnosticado como COVID, pero justo en mi cuadra había una tasa altísima de muertes por COVID, entonces se asumía que yo también había fallecido por COVID. Entonces, esos criterios, más de investigación de mi círculo cercano, investigación de mis síntomas posteriores ya a mi fallecimiento, todo eso se pusieron acá como esos criterios, ¿no? Por ejemplo, criterio clínico es que sí me habían diagnosticado con COVID antes de fallecer. Criterio de investigación epidemiológica es que mucha gente a mi alrededor tenía COVID y por tanto se sospecha que yo también fallecí por COVID. Entonces, eso es interesante porque logró sincerar los datos sobre fallecimiento. Esta base de datos es muy útil. Parece que ya no está disponible en, en la página del SINADEP, pero ayuda bastante a ver las características de la población que falleció. Entonces, solamente para que sepan que exista esa base de datos. Y acá noten de que cuando importé la base de datos, cuando importé la base de datos, acá me dio el código de cómo importar ello. Entonces, si quiero volver a utilizar, copio esto acá y esto voy a ponerlo en una sola línea, porque está en tres líneas. Lo pongo todo así. Y me dice que si quisiera importar, pongo el comando import y luego delimited. Delimited porque es un formato de texto que utiliza delimitadores. Y luego le pongo toda la dirección y el nombre de la base de datos. Ya sabemos que todo esto le puedo simplificar como simplemente bases originales. Y acá que está .csv. Y correr eso, ya está. Luego, tratemos de importar. Ah, bueno, ahorita nos falta. eh, ¿Quién levantó la mano hace un ratito? ¿Quién me dijo que tenía un problema? Ah, Leonardo, ¿quieres compartir pantalla? Leonardo, a ver si no al final de la clase. Entonces, sigamos. A ver, veamos ahora importar también formato texto, pero en este caso en TXT. Este de acá, que dice fallecidos COVID Perú, dice documento de texto. Eso también es parecido al CSV, pero es TXT, formato TXT. Entro e igualito. Solamente que acá el delimitador es otro. El delimitador es un espacio, si no me recuerdo. Pero de la misma forma pongo OK y ya está. Y para volver a correrlo, tiene la misma lógica. Poner import, delimited y luego el nombre de la base. Acá vamos a poner bases. Exactamente igual que la anterior. La única diferencia es que este es TXT y el otro era CSV.
¿Qué formato más nos faltaba importar? El de SPS, ¿no? SPSS. Luego, veamos eso. Entonces pongo importar. Acá hice datos de SPSS. Me aparece esa pantalla. Pongo explorar. Y acá dice ENAO 01 a 2023.sa. Y parece que no me quiere importar. No se puede analizar el archivo del disco. Probemos de forma directa. A veces cuando el archivo está dañado, no permite importar de frente. Probemos con el código. A ver, si no sé cómo importar una base de datos, pongo acá help, ayuda, y pongo import. Y acá me dice, el comando import sirve para importar datos. Y los formatos que puedo importar son Excel, delimited, que es el texto, formato JDBC, formato ODBC, formato infile, formato infix, formato SAS, formato SAS X por 5, formato SPSS. Entonces, acá dice import SPSS. Entremos ahí. ¿Cómo importo formato SPSS? Dice, pones primero import, luego pones SPSS y luego pones el nombre del archivo. Entonces, ponemos acá import SPSS y voy a poner el nombre de la base de datos, que entiendo se llama enau01a punto, punto sa, acá está punto c. Y probemos. Dice error leyendo el archivo. Ya esto ya es un error de que el archivo que hemos descargado está dañado. Hay que volver a descargar. Cuando uno descarga algunas bases de datos, puede ser que esté dañado. Y este es el problema acá, que está dañado. Por eso no se puede ni por este lado, ni por este lado. Probablemente a uno de ustedes sí le abre porque ha descargado bien, pero a mí no me está abriendo porque está dañado. Vamos a volver a descargar. La voy a probar con otro año. A ver, en un segundo, ¿qué sucede acá?
el último intento. Es un problema con mi computadora, supongo, porque dice que el archivo está dañado. El proceso seguirá siendo el mismo, ¿no? Así no esté leyendo. Dime, dime. El proceso seguirá siendo el mismo, así no lo esté leyendo. Sí, hay algún problema acá. Pero el código es ese, ¿no? Acá nosotros, cuando vamos a ayuda, el import, tenemos acá que para el caso de... ¿dónde está? Para el caso de SPSS, utilizamos esta nomenclatura, ¿no? Import SPSS using el nombre de la base de datos, punto .sap. Entonces, no debería haber problema, pero por alguna razón acá está sucediendo eso. Hay otro comando que se llama import SPSS, que es mucho más eficiente que este, pero necesitamos R para utilizarlo. Entonces vamos a dejar en standby este. Voy a probar en otra computadora. Lo más probable es que sea un problema con los archivos, pero la nomenclatura es la misma. Sigamos. Luego, ¿qué base de datos nos falta importar? Ninguna, ¿no? Ya hemos importado todas. Y eso me lleva a lo siguiente. Hay dos comandos adicionales para abrir base de datos que vamos a comentar. Uno que se llama el site use y otro que se llama el web use. ¿Qué es eso? Resulta que Stata tiene bases de datos de ejemplos para enseñar o para los manuales de Stata. El mismo Stata Core ha creado bases de datos de ejemplo y para acceder a esa base de datos de ejemplo se utiliza el site use. Por ejemplo, existe el site use auto, que es una base de datos de automóviles. Abro, me dice que estos son automóviles, cada fila es un tipo de automóvil. Este es el Concorde del AMC, que su precio es 4.099, su peso es 2.930, su largo es 186, es de fabricación doméstica, es decir, esto es de Estados Unidos, ha sido fabricado en Estados Unidos. Este es un Toyota Corona que cuesta $5.719 y ha sido fabricado en el exterior. Entonces, es una base de datos de ejemplo que nos permite acceder a Stata. Acá, si yo pongo Salius, acá me dice que, por ejemplo, también hay otra base de datos que se llama LiveS, que es una base de datos sobre expectativas de vida, que también es una base de datos de ejemplo. Entonces, cuando ustedes quieran utilizar manuales de Stata, normalmente van a utilizar esos ejemplos. La base de datos Auto, la base de datos LiveSpec, la base de datos Census, son varias bases de datos que van de ejemplo. Este, por ejemplo, que es LiveSpec, es simplemente una lista de países
con la tasa de crecimiento de la población, con la expectativa de vida al nacer, cuántos años de vida se espera que nazca un niño cuando nace, el PIB per cápita y el porcentaje de población que tiene agua potable. Ya es una base de datos bien interesante y se accede ahí. ¿Y qué es el WebUse? El WebUse es un comando para acceder a bases de datos que están en Internet y que son ampliamente utilizados en literatura económica. Por ejemplo, cuando ustedes han llevado o van a llevar econometría, van a utilizar varios libros. Por ejemplo, un libro conocido es el libro de Woolrich, Introducción a la Econometría. Este libro utiliza, para explicar los métodos, utiliza algunas bases de datos. Esas bases de datos se pueden acceder sin necesidad de descargar directamente con el comando WebUse. Hay otro libro que se llama eh, Principles of Econometrics de Carter Hill, que también es un libro de econometría muy usado y cuyas bases de datos, que son estas que voy a mostrar acá, que son bastantes, se pueden acceder directamente sin necesidad de descargar de frente con el comando WebUse. Y Stata las pone ahí de fácil uso. ¿Por qué? Porque, porque, porque como son de uso frecuente, no es necesario que alguien la descargue, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, ahí está base de datos que es muy utilizada, que está en Internet, así que simplemente la puedes utilizar así con la página web, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos y ya está. Esa base de datos que estaba en esta página web ha sido descargada y aparece acá. Ah, pero acá hay que escribir completo. Bueno, vamos a probar. Creo que sí, en este caso. ¿Qué pasó? Dice que cambió. Creo que la página no está activa. Vamos a buscar la página. Vamos a probar con ese conjunto, ¿ya? Qué raro. Pero si aquí está NASA, vamos a poner otro. GDP.
Acá ha cambiado algo porque dice prefijo ahora. Un segundo. A ver, mientras voy chequeando esto, ¿tienen preguntas, chicos? Todo claro. Cuéntame. Todo claro. Ah, genial. Estoy tratando de corregir eso, no sé por qué no corre.
Ya, a ver, acá un ejemplo. Por ejemplo, acá ponemos WebViews y le decimos que quiero trabajar con esta base de datos NLS Work, que es una base de datos de una encuesta nacional longitudinal de mujeres jóvenes de 14 a 24 años en 1968. Y es una base de datos de 28.524 mujeres con 21 variables. Entonces, esta es una base de datos de Internet que se descarga rápidamente a la memoria sin necesidad que se carga a la memoria sin necesidad de descargarla. Entonces, creo que el problema acá es que cuando la base de datos no está disponible, no sale este error de que no se encuentra, pero he encontrado este que sí está descargando. Entonces, para eso sirve el WebViews, simplemente para descargar bases de datos que ya son de uso recurrente y que están en Internet. Y chicos, preguntas hasta ahí. Ya me pasé 5 minutos. Ok, entonces, esto es por hoy. Ya nos vemos el miércoles y me quedo un rato por si alguien tiene preguntas. Cuídense.